Romanos 1. Vamos a leer el 18 en adelante y si bien vamos a profundizar 24 y 25 en esta tarde, Dios mediante. Dice así la palabra de Dios, Romanos 1, 18 en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Señor, una vez más, gracias por tu palabra y siempre acudimos a la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, para que pueda expresar tus palabras y, Señor, y tú nos hables al corazón de acuerdo a tu buen propósito. Señor, gracias una vez más. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. La esencia de la pecaminosidad humana. El ser humano es malo por naturaleza desde su concepción y alumbramiento. Bien, como conocemos el Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Su naturaleza tiene una inclinación innata hacia el pecado. Y acá, como estamos en Romanos, nos dice en capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. En versículo 12 nos dice, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y el versículo 23, que muchos conocemos de memoria, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, absolutamente todos, dice Dios, estamos separados de la gloria de Dios. ¿Por qué? Producto de nuestro pecado. Porque desde que fueron formados en las entrañas de nuestra madre, todo nuestro ser tiene pecado. Eso es lo que trata de comunicar el salmista allí en 51:5. En maldad he sido formado. Y me dio a luz en pecado. No hay justo ni un uno. Desde que nacemos estamos inclinados hacia el mal. Tenemos la naturaleza arruinada por el pecado. El hombre no está ascendiendo para llegar a Dios, como veíamos hace unos domingos atrás, sino todo lo contrario. Está descendiendo progresivamente en el lodo de su propio pecado, porque la Escritura dice que somos esclavos del pecado. Por más que querramos no pecar, no podemos. Siempre vamos a pecar.
por naturaleza, porque no tenemos otra naturaleza, pecamos, porque somos pecadores. C.S. Lewis observa en su libro El problema del dolor, diciendo lo siguiente: los perdidos disfrutan para siempre la horrible libertad que han demandado, y en consecuencia ellos mismos se han hecho esclavos del ego. Los perdidos disfrutan para siempre su horrible libertad. Piensan que son libres en hacer lo que se les da la gana, lo que se creen dueños de su propia vida, pero no hacen más que cosechar las consecuencias propias del pecado, porque son esclavos del pecado, son esclavos del propio yo, del ego. Y el punto principal aquí de Romanos 1, que hemos dado lectura, del 24 en adelante precisamente, es cuando cada ser humano persiste en abandonar a Dios. Y Dios, dice la Escritura, que Dios está dispuesto a abandonarlos. Por eso, como hemos dado lectura, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó. Versículo 26. Por esto Dios los entregó. Versículo 28. Dios los entregó. Una y otra vez encontramos en pocos versículos que Dios los entregó, que Dios los abandonó. ¿Y a qué se refiere? Bueno, podemos fijarnos y mirar algunas citas del Antiguo Testamento. En Salmo 81, 11 y 12 dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. No, su pueblo no quiso oír su voz. Por ende no quiso obedecerle. Y dice Dios, los dejé a la dureza de su corazón. Tanto desearon el pecar, tanto desearon el aborrecerme, el darme la espalda, tanto persistieron en su pecado, tanto disfrutaron de su pecado, tanto no quisieron escuchar mi voz, los dejé, los entregué a las consecuencias propias de sus pecados. El profeta Oseas, capítulo 4, versículo 17, dice la Escritura: Efraín es dado a ídolos. Déjalo. Abandono. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 14. Versículo 16. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Dios ha dejado. Dice, en edades pasadas Dios ha dejado a todas las personas andar en sus propios caminos. En el libro de los Jueces, capítulo 10, versículo 13. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Mas vosotros me habéis dejado, mas vosotros me habéis dado la espalda, mas vosotros me abandonaste, no quisiste tenerme en cuenta. Y como dice Pablo, teniendo ese conocimiento de que Dios existe, del gran poder de Dios, a través de las cosas visibles, podemos conocer lo invisible de Dios. Pero el ser humano, por naturaleza, dice, como dice Salmo 14, no hay Dios. Fuera Dios. No quiero saber nada con Dios.
Alguien que busque, por favor, Segunda de Crónicas 15, versículo 2. Y salió al encuentro de Asa y le dijo: Oíme, Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con nosotros, si vosotros estuviereis con él y si lo buscareis. Si buscasteis, será llamado de vosotros, mas si le dejasteis, él también os dejará. Y Segunda de Crónicas 24:20 dice: Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: Así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Clara la Escritura, una y otra vez, tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo, vemos el mismo principio. El ser humano, ya sea judío o gentil, por nacimiento todos iguales, no escuchamos la voz de Dios, no queremos obedecer a Dios, queremos vivir nuestra propia vida a nuestro propio estilo, a nuestro propio criterio. Cambiamos la gloria de Dios, no le dimos la gloria a Dios, buscamos nuestra propia gloria, queremos imponer nuestros propios criterios. Y hemos visto también domingos atrás que dejamos de adorar a Dios y no hemos creado nosotros nuestros propios ídolos. Y esos ídolos no estamos hablando solamente de las estatuas, de las estampillas o de los crucifijos, y etcétera, etcétera. Estamos hablando de todo aquello o personas que ocupen el lugar de Dios. Aquello que quizás decimos: no me quites eso, porque quitas mi felicidad, quitas el sentido de mi vida. Bueno, eso está ocupando el lugar de Dios. Eso debe ser Dios. No, Dios no debe ser quitado, porque ahí sí es quitada nuestra fuente de gozo, nuestra fuente de propósito, nuestra verdadera esperanza. Pero todo lo que ocupe el lugar de Dios es ídolo. Romanos 1:24 al 32 nos presenta un cuadro muy vívido de las consecuencias que trae sobre toda la humanidad rebelde el abandono de Dios, al mostrar la esencia, la expresión y el alcance de la pecaminosidad del ser humano. Y en cada una de estas secciones, ya sea de la esencia, la expresión y el alcance, vemos que la gravedad aumenta de forma progresiva, como lo vamos a ir viendo a lo largo de estos domingos. Dice la Escritura que Dios los entregó. Y volviendo ahí al pasaje de Romanos 1, versículo 24, dice: por lo cual también Dios los entregó a inmundicia. Por lo cual se refiere a las razones que Pablo acabó de mencionar en los versículos anteriores que ya hemos estudiado. Aunque Dios se reveló a sí mismo ante el hombre, versículo 19 al 20, el hombre rechazó a Dios, versículo 21. Después se justificó a través de razonamientos y lo rechazó. Dice que sus razonamientos fueron entenebrecidos y fue evidente su rechazo a Dios, en versículo 22. Y después quiso crear a su antojo dioses falsos, ídolos, en versículo 23. El hombre le dio voluntariamente la espalda a Dios y Dios por ende lo entregó a sus propias concupiscencias. Lo dejó libre a pecar. No querés pecar, no querés obedecerme, no querés escuchar mi voz, no querés atender a mi consejo, no querés obedecerme. Bueno, sufrí las consecuencias de tu propio pecado. No te querés arrepentir, sufrí las consecuencias de tu propio pecado, de tu propio extravío. Y es así donde el hombre sufre sus propias consecuencias de pecado. Dios dice que lo entregó.
Este es un verbo con mucha intensidad. En el Nuevo Testamento, perdón, se encuentra y se usa con respecto a entregar el cuerpo para ser quemado. Fíjense ahí en 1 Corintios 13:3. 1 Corintios 13:3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado. O sea, no es entregar un objeto, simplemente, entregar algo. O sea, por eso es que nosotros encontramos esta palabra en nuestro idioma y no vemos la magnitud o la profundidad del término. Pero en el idioma original es un verbo con mucha intensidad. También podemos ver lo que nos dice la Escritura en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y ¿qué? Y se entregó a sí mismo por mí. El Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El mismo término, la misma palabra, con la misma intensidad. También podemos ir y ver lo que dice Efesios, capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y el versículo 25 que hemos leído tantas veces en las reuniones de matrimonio. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. O sea, es evidente que no es un amor de palabra, porque ahí automáticamente dice, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. También se emplea en un sentido jurídico para referirse a poner un hombre en prisión. ¿Alguien que lea Marcos 1:14? Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Muchas gracias. Y también en Hechos 8:3 nos dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. También en un sentido jurídico es usado este término. También vayamos a... También es usado para juicio. Mateo 5:25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez haga algo así y seas echado en la cárcel. El capítulo 10 de Mateo, versículo 17, nos dice, guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. El versículo 19, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, cuando os entreguen.
Vayamos ahora a 2 de Pedro 2:4. También es usado para los ángeles rebeldes que son entregados a prisiones de oscuridad. Y en 2:4 dice, de 2 de Pedro, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Los entregó. Interesante verbo. Para poder comprender lo que Dios, a lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos trata de comunicar aquí en estos 3 versículos, que aparece justo esta frase. Dios los entregó. Dios los entregó. Los entregó una y otra vez. Pero también se usa para exponer la manera que como Cristo encomendaba su causa a aquel que juzga justamente. También ahí lo encontramos en 1 Pedro 2:23. Que no amenazaba, no se defendía, sino dice que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Y también cuando el Padre entrega a su Hijo a una muerte propiciatoria. Y acá citamos en Romanos, capítulo 4, versículo 25, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El cual que fue entregado por nuestras transgresiones. Unos capítulos más adelante, capítulo 8, versículo 32, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Lo entregó. Impresionante término. ¿Cuánto podemos entender a través de este pasaje, a través de lo que realmente significa esta palabra? El pecado destruye totalmente las relaciones personales. El pecado destruye los matrimonios. El pecado destruye la familia. El pecado destruye las ciudades. El pecado destruye las naciones. El pecado está destruyendo todo el universo. Pero no es porque Dios no tenga el control. Dios sigue siendo el Dios soberano, el que está sentado en el trono. Pero Dios los entrega, los abandona a que sufran las consecuencias propias de sus pecados, de sus decisiones. A los hombres impíos no les preocupa su pecado, sino les preocupa solo una cosa: el dolor que sienten debido a las consecuencias desagradables que trae dicho pecado. Eso es lo que le temen y eso es lo que les preocupa. Pero el pecado en sí no les da, al contrario, les gusta pecar. Pero sí les duele las consecuencias del pecado. Alguien dijo acertadamente que el pecado tendría menos adeptos si las consecuencias fueran inmediatas. Si alguien pecara y automáticamente sufriera las consecuencias de ese pecado, quizás pensaría 2 veces antes de pecar. Pero cuando las consecuencias muchas veces llegan más tarde, ocurren más adelante, entonces sigamos revolcándonos en el pecado. El todo lo quiera del ser humano no es más que el pecado que caracteriza por completo su ser natural. ¿Cuántas veces hemos escuchado, o quizás nosotros mismos hemos dicho antes de conocer a Dios: yo hago lo que quiero, nadie me manda, no quiero rendir cuentas a nadie, yo hago con mi vida lo que yo quiero, como si la vida fuera de uno, ¿no? Pero ¿cuántas veces hemos escuchado esa expresión? El todo lo que quiera del ser humano no es más que el pecado que caracteriza por completo su ser natural. Es más de lo mismo. Es más de que su pecado está a pleno, está gobernando su vida. No es otra cosa que su ser natural, pecaminoso.
transgresor. La voluntad egocéntrica es la esencia de todo el pecado. Es hacer lo que yo quiero, lo que se me da la gana. Yo manejo los tiempos. Yo hago lo que yo quiero. No importa lo que Dios dice. No importa lo que la Biblia dice. No importa lo que mis padres dicen. No importa lo que los líderes dicen. Yo hago lo que yo quiero. Yo hago las cosas a mi manera. La voluntad egocéntrica es la esencia de todo el pecado. Aunque Satanás fue responsable de tentar a que pecaran Adán y Eva, la colocación voluntaria de sus propias voluntades por encima de la de Dios fue la causa de que Adán y Eva cometieran su primer pecado. Satanás tenía su responsabilidad, pero Adán y Eva obviamente que también pusieron por encima de la voluntad de Dios la voluntad propia. Y eso es lo que por naturaleza hacemos nosotros los seres humanos. Ponemos en primer lugar lo que nuestro corazón desea, lo que nuestro yo desea, lo que nuestro ego desea. Y después lo demás. Después Dios, después, no sé, mi padre o quien sea. Eso es la esencia, es la evidencia más clara de que es tu propio pecado que está gobernando tu vida. Y como hemos leído una y otra vez, el pasaje de Romanos 1:18, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad, que detienen la verdad con injusticia. Y Dios, podríamos decir que cuando vos te resistís a oír la voz de Dios y a obedecerla, Dios te deja, te entrega, como hemos leído en distintos pasajes. Dios te deja, y es parte de su ira que te deje que sufra las consecuencias de tu propio pecado. Es parte de su ira. Por eso es que dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. Obviamente que es como para que nosotros podamos entender, la ira de Dios es perfecta, es justa. Y Dios no puede ser indiferente a tu pecado, a mi pecado, al pecado de la raza humana. No fue indiferente, de hecho. Y demostró su amor también, con la vida de su único Hijo Jesús, como también hemos leído, que entregó de una forma extraordinaria a su único Hijo Jesús, para que ocupara nuestro lugar, para que la ira justa de Dios fuera sobre él. Todo esto que hemos leído en el pasaje de Romanos 1, todas estas cosas vergonzosas, como también, como dice el versículo 29, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todo eso nosotros, todo eso es nuestro pecado, todo esto es nuestra naturaleza. Y todos nuestros pecados, todos los míos y todos los tuyos, fueron puestos en la misma persona de Cristo. Y sobre Cristo se descargó la ira justa de Dios. Pero si nosotros nos resistimos y decimos, no Dios, yo hago mi vida, yo hago lo que se me da la gana, yo hago lo que yo quiero, yo hago a mi manera, a mi forma. Dios, tanto persistís en eso, tanto te gusta el pecado, tanto te gusta disfrutar las consecuencias del pecado, yo te dejo, dice Dios. Yo te entrego. Y cada vez vas a estar descendiendo más en tu propio pecado. Y es interesante ver que no solamente esto lo vemos en el mundo gentil, sino que también por los pasajes que hemos leído, esto estaba dirigido a su pueblo. Su pueblo una y otra vez no escuchó la voz de Dios, no obedeció. También Dios, obviamente que en su amor infinito los castigó, pero no quisieron escuchar su voz. Y así también en ese tiempo no les fue bien. Como hemos mencionado más de una vez, David, cuando reconoce su pecado, Dios le perdonó, pero no fue librado de las consecuencias de su pecado.
Y el Señor quiere que no pequemos para que no suframos las consecuencias de nuestro propio pecado. Dios te ama tanto que no quiere que sufras las consecuencias de tu propio pecado. Todos los no de Dios es para tu bien, aunque tu corazón te dice que no. Aunque tu corazón te dice no. Sobre todo cuando estamos en una edad de que somos jóvenes. Ah, no, porque Dios no quiere esto, porque Dios no quiere que me divierta, porque Dios no sé qué, porque Dios esto, porque me prohíben esto, me prohíben lo otro. Me prohíben que vaya, que me junte con ciertas personas, no quiere que pruebe esto, no quiere que pruebe lo otro, y qué tiene de malo, y por qué, ¿por qué no puedo ser feliz? Y etcétera, etcétera, etcétera. Y es para tu bien, y es para nuestro bien, es para ser librados de las consecuencias de nuestro propio pecado. Y nos remontamos al primer pecado cometido por Adán y Eva, y es lo mismo. Satanás nos susurra, nuestra carne ahora pecadora es tierra fértil a lo que podemos ver en el mundo y está al alcance de nuestras manos y nuestros medios. Y ahí y cedemos, y cedemos, y cedemos, y pecamos, y pecamos, y pecamos. Y pensamos que Dios es malo, y pensamos que Dios no quiere que seamos felices. Los hombres rechazan a Dios porque sus concupiscencias le hacen buscar sus propios intereses y no los de Dios. Ahí Santiago nos dice que de nuestras propias concupiscencias somos seducidos y atraídos, y así pecamos. Capítulo 1 de Santiago, versículo 14, nos dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Versículo 15, entonces la concupiscencia después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Nuestra propia concupiscencia, nuestro deseo intenso de hacer lo malo, es muy fuerte. Nosotros mismos no lo controlamos, no podemos, no tenemos los recursos, no tenemos la fortaleza para hacerlo, la capacidad para hacerlo. Solamente en Dios, con la ayuda de su Espíritu Santo morando en nuestros corazones, siendo una nueva criatura, tenemos dominio sobre el pecado. Pero hay consecuencias de rechazar a Dios, de querer vivir la vida a nuestra manera. Eso es vanagloria, es querer nosotros ser nuestro propio Dios, nuestro propio amo de nuestra vida. Cuando no es así. Dios nos dice claramente que fuimos creados para su gloria, para que le demos gloria, para que le obedezcamos, para que le sirvamos. Y nosotros, todo producto de nuestro pecado, hacemos todo lo contrario. Efesios también nos dice en capítulo 2, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos iguales delante de Dios, todos viles pecadores, todos transgresores. El efecto de la inmundicia rebelde y voluntarioso de los hombres fue que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entre más se exalta el hombre a sí mismo, más se degenera y declina. Cuando más quiere el hombre exaltarse a sí mismo, más se degenera, más se corrompe. Ahí fíjense en 1 Corintios 6. Vamos a leer el versículo 9, 1 Corintios 9, 1 Corintios 6, versículo 9 en adelante. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados,
Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En un tiempo éramos iguales. Dice versículo 13 del capítulo 6 de 1 Corintios, dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Es clara la Escritura donde nos dice de una forma determinante de que el hombre, por su pecado, se exalta a sí mismo. Pero así también como se exalta a sí mismo, se degrada, se degenera, declina cada vez más. Y Dios dice claramente que tales personas que practican tales pecados no heredarán el reino de Dios. No son hijos de Dios. No pueden vivir habituados a pecar y quedarse tranquilos diciendo, yo el día de mañana voy a estar disfrutando de la gloria de Dios. El cuerpo que se entrega a la impureza sexual queda deshonrado. El cuerpo que se entrega a la impureza sexual queda degradado, rebajado y envilecido. El hombre, como hemos visto, quiere suprimir la verdad de Dios con su propia injusticia, con su propia inequidad, impiedad. Hemos cambiado por naturaleza, hemos cambiado la verdad de Dios por la mentira. Vivimos tras una gran mentira. Cuando no conocemos a Dios, vivimos inmersos en la mentira. Hablamos mentira. Todo gira alrededor de la mentira. Porque cambiamos la verdad de Dios. Jesús dijo, yo soy la verdad. Abandonar a Dios es abandonar la verdad absoluta y convertirse en un esclavo de la falsedad, convertirse en un esclavo de la mentira. Todo gira alrededor de la mentira. Rechazar a Dios, el Padre de verdad, es tornarse verdaderamente vulnerable a Satanás. Y dice la Escritura en Juan 8:44 que Él es el padre de la mentira. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dijo Jesús, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, pues no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Rechazar a Dios, rechazar al Dios verdadero, rechazar al Padre de la verdad. Estás evidenciando, estás dando a conocer de que tu Padre no es Dios, de que tu Padre es Satanás, el Padre de mentira. No hay verdad en vos, no hay verdad en mí si rechazo a Dios, si rechazo su palabra, como hemos estado estudiando todo este tiempo, como han estudiado también las hermanas ayer. Pero nuestro corazón, por naturaleza, dice fuera Dios. Y nos creemos ser dueños de nosotros mismos. Trágicamente, como en la iglesia corintia en tiempos de Pablo, muchas personas que invocan el nombre de Cristo, o dicen ser cristianos, o dicen ser hijos de Dios, en la actualidad, han sucumbido ante la visión orientada al egocentrismo que el mundo tiene de la moralidad. Se han alejado de la verdad de Dios. Les parece que pueden tomar algo de la verdad de Dios y después dar rienda suelta a su corazón depravado. O Dios es Dios y le seguimos y le servimos, o no es Dios y hacemos lo que se nos da la gana y hacemos las cosas a nuestra manera. No podemos estar un pie con Dios
y un pie en el mundo. No podemos decir que soy un hijo de Dios, que soy una hija de Dios, y a la vez vivir la vida cristiana a mi manera, a mi forma de entender. Esta debe ser nuestra brújula, nuestro espejo. Y lo que dice acá Dios, debemos cumplirlo, debemos oír su voz, como hemos leído en esta tarde. Oír su voz y obedecerla. De lo contrario, Dios dice que nos deja, nos abandona. Y vamos a sufrir las consecuencias de esa decisión que tomamos. Errada, pero la tomamos. Nosotros somos responsables de lo que decidimos hacer. Si obedecer a Dios, glorificarle a Dios, como hemos estudiado en Eclesiastés en su momento. Temer a Dios, guardando sus mandamientos cada día. Eso es el todo del hombre, eso es el todo de toda mujer, del ser humano completamente. Es lo que da verdaderamente propósito a nuestra vida. El temer a Dios y obedecerle, el amarle, el que sea Él nuestro Dios. No tener ídolos. Nuestros ídolos no nos dan sentido. Nuestros ídolos lo que hacen es un engaño. Es algo muy temporal y es algo que después nos trae las consecuencias de nuestro propio pecado. Por eso, como hemos leído acá en Romanos, nos creemos sabios, pero somos necios. Cada vez que no escuchamos la voz de Dios y no la obedecemos. Somos necios. Y no tiene nada que ver, como hemos estudiado, con nuestras capacidades intelectuales. No tiene nada que ver. Tiene que ver con nuestra moral delante de Dios. Somos necios. Nos creemos que somos sabios. Creemos que somos vivos, que podemos hacer cosas quizás a escondidas. Pero ante los ojos de Dios, que todo lo sabe, que todo lo ve, sufriremos las consecuencias de nuestro propio pecado. Y ya para terminar, versículo 25, Pablo acá inserta una doxología judía común acerca del Dios verdadero. Y él dice, el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ante tanta depravación humana, como dice el versículo 25, honrando y dando culto a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Mi pregunta antes de terminar, ¿qué vas a hacer con la palabra de Dios? Con lo que has escuchado en esta tarde, lo que has leído en esta tarde. ¿Vas a escuchar atentamente la voz de Dios y obedecerla? ¿O vas a escuchar la voz de Dios y vas a hacer las cosas a tu manera? Hay un buen ejemplo que siempre me llamó mucho la atención en la Biblia, que fue el caso de Saúl. Cuando Samuel le dijo, está atento a toda la palabra de Dios. Y Saúl tomó algo de la palabra que había sido dada por Samuel y hizo las cosas a su manera. Después, cuando es confrontado nuevamente con Samuel, él dice, pero si yo hice esto, pero si yo hice lo otro. Pero la clave estaba en que no estuvo su oído atento a toda la palabra de Dios. Y eso quizás nos puede pasar hoy día a nosotros. Quizás escuchamos a la palabra de Dios, tomamos algo y después decimos, bueno, pero yo lo voy a implementar de esta manera. A mí me conviene hacer esto y esto no tanto. Esto es prioritario, esto no tanto. Esto lo dejo. Esto para más adelante. Tengamos cuidado, hermanos, con escuchar la palabra de Dios y dejar la palabra de Dios. Abandonar la palabra de Dios. No hacer caso a la palabra de Dios. El Señor nos dice que debemos escuchar y obedecerla para nuestro bien, para tu bien, para que te vaya bien, para que puedas gozar de la vida que el Señor te da en esta tierra, a pesar de la tribulación y problemas que podemos enfrentar. Pero que el Señor nos ayude a cada día a pecar menos. Y cuando pequemos, que podamos confesarlo y que podamos realmente temer a Él por sobre todas las cosas y que Él sea nuestro Dios cada día. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Señor, quiero rogarte, Señor, que tú obres en nuestros corazones y gracias por el poder que tiene tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella podemos descansar absolutamente, como leíamos hoy, Señor, en el Salmo 19,
Señor, gracias porque por medio de ella, Señor, como nos dice tu palabra, Señor, en las cartas de Pedro, Señor, hemos sido renacidos por el poder de ella. Señor, y por ende, si hemos sido renacidos por el poder de tu palabra, Señor, vamos a desear tu palabra y vamos a escuchar atentamente toda tu palabra y vamos a, con la ayuda de tu Espíritu Santo, a ponerla en práctica. Señor, ayúdanos a ser fieles a tu palabra. Señor, ayúdanos a cada día pecar menos contra ti. Perdónanos porque hemos pecado y mucho contra ti, Señor. Señor, que pedimos, Señor, que nos limpies el corazón, Señor, y que podamos estar a cuenta y que podamos ser sensibles a tu palabra, Señor, y también, Señor, que en la medida que nos acerquemos más a esa luz gloriosa que te irradia, Señor, tu misma persona, una relación íntima contigo, podamos ver cada día y confesar más nuestros pecados, Señor. Señor, pedimos por los hermanos presentes, pedimos por los hermanos que no han podido estar, que les bendiga y que nos bendiga en el resto de esta semana. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, muchas gracias.